Buenos días. Muchísimas gracias, Carmen, por la presentación. Muchísimas gracias al Museo Arqueológico Nacional por acoger esta sesión de las jornadas que organizamos con la Casa de Velázquez. También gracias a la generosidad de la Casa de Velázquez, que va a contribuir, evidentemente, también hoy. Simplemente este será un poco el punto casi final de las jornadas, un poco continuación de lo que estuvimos hablando ayer por la tarde, y lo vamos a hacer las personas que ha presentado Carmen, que están sentadas en la mesa, que son miembros del equipo, o Laura, en concreto, es directora de otro proyecto de investigación sobre las manufacturas textiles en la península, en concreto Andalusíes, y intentaremos un poco ver algunas de las cosas que se pusieron de relieve ayer en la sesión final. Ayer en la sesión de la tarde, cuando hablábamos de los objetos, producción, intercambios y circulación, y uno de los problemas subyacentes que surgían después en el debate fueron precisamente los orígenes, la identidad de formas, técnicas, de tipologías, incluso entre piezas cerámicas, piezas de vidrio, metales. Hoy se hablará también de marfiles con Noelia Silva, y todas esas identidades y todas esas ponían de relieve eso, el problema de cuál es el centro productor de estos productos, cómo se intercambian, qué formas, qué maneras y cómo van cambiando esas formas de intercambio a lo largo del tiempo, a lo largo de la Edad Media, qué nuevas técnicas se van incorporando, cómo se difunden esas nuevas técnicas. Ayer Ania nos hablaba de la cerámica y de cómo se difunde la cerámica de loza dorada por la península, o por el norte de África y por la península, y cuándo estamos con la certeza, cuándo podemos tener la certeza de que ya tenemos centros creadores aquí en la península. Todos estos objetos en realidad forman parte de un conjunto, por eso hemos llamado las artes suntuarias, son mercancías de lujo, son uno de los objetos de ostentación por excelencia, todos ellos, los tejidos, las cerámicas de lujo, por supuesto los marfiles, los objetos de metal, son objetos que están vinculados a una ostentación del lujo. Y en cierta manera, muchas veces, las vemos como una especie de lengua, como la lengua franca, ¿no? Como esa lengua que se hablaba en el Mediterráneo y que en concreto en época medieval era fundamentalmente árabe, que eran objetos entendidos por todo el mundo, deseados por todo el mundo, independientemente. Ayer también se salió en la sesión en algún momento, le damos demasiada importancia a la religión, creo que fue Cintia quien lo decía, caracterizamos con una religión u otra un objeto que simplemente es un objeto de lujo y que puede ser valorado y admirado en cualquier sociedad, en cualquier contexto. En ese sentido, es muy interesante leer, por ejemplo, las cosas que nos van contando los viajeros y los geógrafos en los llamados libros de Caminos y Reinos, que se empezaron a escribir en torno al siglo IX, siglo X en el mundo islámico, y que recorren todo el Mediterráneo. Uno de los elementos en los que más hacen hincapié, Ibn Hawqal, que salió ayer, que es un viajero oriental del siglo X que llega a la península, o después ya en el siglo XII Ibn Jubayr o Ibn al-Hatib, cualquiera de las personas que han ido viajando por el Mediterráneo, casi siempre sacan en sus libros y casi siempre le dedican un capítulo muy importante a las producciones de objetos. Y nos van diciendo, de hecho, van contando qué es lo que se intercambia, qué son los objetos que se pueden encontrar en cada puerto. Incluso en algunos casos dan hasta los precios de las cosas que se pueden encontrar en esos puertos. Y nos da un poco idea de la enorme actividad de esos puertos, de la enorme actividad económica y comercial que había en el Mediterráneo a lo largo de toda la Edad Media, incluso en época de enfrentamientos militares, como pudo ser la llegada de los cruzados a Oriente. Ibn Jubayr nos habla de que los puertos y los barcos comerciales y los puertos comerciales, los comerciantes pasan a un lado y a otro de la frontera sin el más mínimo problema.
Curiosamente, bueno, cuando leemos estos textos nos damos cuenta de las diferentes formas. Siempre se habla pues, de los intercambios diplomáticos, de los botines de guerra, de cómo se recuperaban objetos en esos enfrentamientos y pues en los saqueos. Pero, por ejemplo, aparecen otras formas de intercambio, pues, por ejemplo, los peregrinos. Los peregrinos llevaban consigo, o los sabios que viajaban y volvían a sus tierras, que viajaban a la Meca y volvían después a su tierra, siempre llevaban objetos. Y se nos habla, pues eso, de objetos comprados en el Yemen, objetos comprados en Arabia, en las ciudades santas, objetos comprados en los lugares por los que iban pasando. Con lo cual, bueno, es casi imposible, ¿no? En muchos casos, pues, averiguar los orígenes de todas esas piezas. Por eso los especialistas que están hoy aquí, pues lo que intentan es, a través de otras formas de análisis, y en ese sentido las aportaciones que están haciendo con sus trabajos y que van un poco a resumir hoy aquí, pues son absolutamente imprescindibles y esenciales para conocer un poco todo este mundo de las artes suntuarias. El análisis de las técnicas, de las tipologías, de los elementos decorativos, de las formas de producción, todo eso va a quedar un poco de relieve en la sesión de hoy y es lo que nos van a contar los especialistas. Así que yo tampoco voy a entretenerme más porque ellos tienen novedades que contar, así que les cedo la palabra.